ahora tengo tengo un sistema donde voy a valorar, ¿no? Donde ya tengo el zinc a un doble amortiguamiento porque tengo un P de amoníaco impuesto y este buffer me está imponiendo un pH que ahorita no sabemos cuál es. Tengo una concentración de zinc de trabajo y voy a valorar con EDTA. Mis componentes ahora son 4, pero uno de ellos está amortiguado, que quiere decir que su concentración es constante. Entonces, esto se reduce a uno de 3 componentes. Se reduce, lo vamos a trabajar como si fuera de 3 componentes. El número de especies sí se incrementó porque están todos los ácidos del EDTA, está el complejo de zinc con EDTA y su correspondiente ácido. Entonces, estas especies aumentaron con respecto a las que teníamos anteriormente. Sigo sin considerar los hidroxocomplejos que dismutaron y sin considerar los complejos de amoníaco que dismutaron. Esos no deben de aparecer nunca más. Tengo mis escalas y quedamos en que íbamos a trabajar 11. Ay, me faltó aquí un dato por estarlo haciendo rápido. 11 intervalos, ¿no? 2.07. Ajá. No se me debe de olvidar que todo esto solamente es válido si el P de amoníaco es menos 0.18. Entonces, vamos a ver en qué ejes voy a graficar mi diagrama. ¿Para quién quiero el diagrama? ¿A quién estoy analizando? Para EDTA, ¿no? ¿Queremos cuantificar al EDTA? ¿Para eso quiero el diagrama? No, el zinc. Es para el zinc. Entonces, las especies del zinc son las que van en el diagrama. ¿Qué componente vamos a poner aquí en este eje X? Ya sé que para el zinc es el diagrama. Me queda el protón y me queda el EDTA. ¿A quién voy a poner yo en las X? ¿Al EDTA? No. Lo que yo controlo pH directamente igual, en el ¿no? experimento es el pH. Y entonces el otro componente me queda aquí. ¿Sale? Entonces yo lo que voy a buscar es acomodar todo para que yo tenga una función que sea PY, que sea una función del pH, pero que también sea una función del P de amoníaco, porque el amoníaco está constante. ¿Sale? Entonces, necesito encontrar ecuaciones que estén relacionadas con esas dos variables. Vamos a trabajar a partir de este momento con un equilibrio generalizado de reacción. Mi equilibrio generalizado de reacción va a ser el zinc, que depende del pH y del P de amoníaco, que va a reaccionar con el EDTA, que depende del pH y del P de amoníaco, para formar un complejo de estequiometría 1 a 1 del zinc, que depende del pH y del P de amoníaco. Entonces, este va a ser mi equilibrio generalizado, la estequiometría es 1 a 1, afortunadamente, y todas las especies tienen las dos comitas, porque dependen de este P de amoníaco y dependen del pH que tú vayas a imponer más adelante. Entonces, a partir de ese equilibrio generalizado, vamos a estudiar todos nuestros equilibrios representativos. No hay más equilibrios generalizados. Va a haber muchos intervalos, muchos equilibrios representativos, pero solamente vamos a seguir una sola estequiometría. No como hace rato que teníamos diferentes estequiometrías en los equilibrios generalizados. Entonces, algo que hay que aclarar aquí es, cuando esto lo llevamos al laboratorio, es importante que nosotros eliminemos el efecto de la dilución. Fíjense ustedes que si ustedes preparan el EDTA en agua, en el momento que la primera gotita toca este sistema, adquiere las condiciones de amortiguamiento, es decir, adquiere el pH que estamos imponiendo y adquiere el valor de P de amoníaco que me está imponiendo el buffer que estoy utilizando. En eso no hay ningún problema. Cuando se mezcle todo, todo va a ser homogéneo y todo va a tener los mismos valores. Pero el problema va a ser el siguiente. ¿Qué va a suceder cuando tú empieces a adicionar EDTA en este volumen? ¿Qué va a pasar con el volumen?
va a llegar un momento en el que este volumen va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, hasta que tú alcances el volumen de punto de equivalencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. En el momento que aumenta el volumen, ¿qué le pasa a las concentraciones? Disminuye. También. Disminuyen, cambian por dilución. Entonces, ¿cómo podemos quitar ese efecto de dilución? Porque en el momento de la dilución, como yo tengo un buffer que me dice que el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración de una base conjugada entre la concentración del ácido del par. Si se diluye esta base, también se diluye este ácido, entonces el pH no va a cambiar, ¿sí? El pH del sistema no va a cambiar, pero la concentración total de la base y el ácido, que sería el P de amoníaco, ese sí se va a alterar, ¿ok? ¿Qué va a pasar si se altera demasiado el P de amoníaco? Pues puede ser que algunas de estas especies dejen de predominar y ya no sea necesario considerarlas, y nosotros todavía las seguimos considerando. Entonces, para evitar que la dilución juegue un papel importante y altere mis condiciones o llegue a alterar mi equilibrio de reacción con su constante condicional, entonces lo que hacen o lo que se debe de hacer es que cuando la preparan, se debe de preparar generalmente en el buffer. En vez de aforar con agua, aforamos con buffer. Y la solución de zinc, en vez de agregar el buffer, tú preparas tu solución de zinc aforando con buffer. ¿Sí? Es una manera experimental, de trabajo experimental, que me permite evitar lo que sería el... Déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito para que se vea. Si yo aforo, en vez de tener el zinc y le agrego buffer, mejor de eso preparo el zinc y en vez de disolver el zinc en agua, lo disuelvo en buffer. Lo aforo en buffer. Mi valorante, en vez de disolverlo y aforarlo en agua, lo disuelvo y lo aforo en buffer. Y de esta manera, aunque el volumen se diluya, aunque el volumen crezca y la concentración disminuya, más bien la concentración no va a disminuir del buffer porque tú vas a estar agregando buffer, o sea, cada gota de EDTA lleva el buffer, entonces lleva la concentración total del buffer no va a alterarse y tampoco va a alterarse el pH. Entonces, ese es un tip, ¿no? Para que el amortiguamiento sea fijo, realmente fijo durante toda la experimentación, porque hay veces que hay veces que podemos hacer valoraciones donde el volumen de punto estequiométrico o de punto de equivalencia pues es muy pequeño, agrego 2, 3 mililitros, pero si no puedo ajustarlo y yo necesito agregar para el punto de equivalencia 10, 15 o 20 mililitros, entonces el cambio de volúmenes con respecto al inicial sí va a ser bastante importante. Entonces, eso nos lo quitamos de encima o lo resolvemos teniendo todas nuestras soluciones preparadas y aforadas con la solución buffer. Entonces, bueno, después de este breviario cultural, pues vamos a empezar a trabajar con nuestro diagrama. Entonces, el primer equilibrio con el que vamos a empezar a construir este diagrama corresponde a, vamos a ver, ¿cuál es el valor más pequeño que aparece de pH? Es el 2.07. 2.07. Ok, entonces mi primer intervalo de trabajo va a ser si el pH es menor o igual a 2.07. Si se cumple eso, entonces vamos a ver, vamos a ir planteando esto. La especie representativa del zinc a doble amortiguamiento es el ion de zinc. La especie representativa del EDTA es el ácido, la especie con más protones. ¿Sí? La especie representativa del complejo es el complejo que está protonado. ¿Sí? Balanceamos este equilibrio
y veo que hay un zinc, un EDTA, un EDTA. Aquí tengo 4 hidrógenos y aquí solamente tengo un hidrógeno. Por lo tanto, me hacen falta 3 hidrógenos del lado derecho que pongo con protones. ¿Hasta aquí vamos bien? Profesora, Ajá. no entendí por qué la especie que son los productos se considera. ¿Por qué qué? Repítemelo, no te escuché. No, ya, perdón, me confundí. ¿Cuál producto? No lo veía en la escala, pero pues no está en la escala. ¿Cuál? Ajá, de ¿Cuál no zinc está en la escala? más el EDTA, que nos da el complejo de zinc con EDTA, justamente. Ese Pero no sí está están en la en... escala, ¿cómo no? Aquí está el zinc, Ujú. aquí está H4Y y aquí está zinc HY. Ok, sí. ¿Sí? ¿De veras? Sí, Este sí, sí. complejo, si tú lo ocultas el protón, si tú no ves el protón, es exactamente esta especie, por eso están en la misma escala. No es un complejo diferente, es el mismo complejo, solo que se puso un protón encima, ¿no? Sí, es cierto. Ok, ¿Ok? sí. Gracias, profesor. Entonces, el logaritmo de la constante, vamos a calcular el termodinámico. El logaritmo de la constante termodinámica va a ser todo lo que se forma. Entonces, aquí tengo a los protones que son un componente del sistema. Esos no hago nada con ellos. Pero aquí tengo el complejo protonado. Ojo, aquí esto se divide en 2 pasos. Primero, hay que formar el complejo sin el protón y después hay que pegarle el protón. ¿Sí se entiende? Entonces, la constante que me ayuda a formar primero el complejo es esta. Entonces, 16.5 es el valor de la constante de formación de ese complejo. Ya se formó. Ya que se formó, ya que lo tengo yo aquí, entonces ahora sí le pego el protón. ¿Cuánto vale esa constante? Pues ese logaritmo de constante vale 3, ¿sí? Entonces, la formación de este complejo involucra 2 pasos. Primero, que reaccionen zinc con y después ya el complejo reaccione con el protón para formar el complejo protonado. ¿Queda claro? Del lado izquierdo tengo el zinc, que es un componente, y tengo este. Este literalmente lo tenemos que encuerar, le tenemos que quitar sus 4 protones, porque el complejo se formó a partir de Y, no de H4Y. Entonces, para que pueda reaccionar con el zinc, le tengo que quitar sus 4 protones. Entonces, empezamos a contar. Le quito el primero, ese es menos 2.07. Le quito el segundo, eso es menos 2.75. Le quito el tercero y eso es menos 6.24. Y le quito el cuarto, menos 10.34. ¿Queda claro, muchachos? Sí. Profesora, ya me confundí un poco. ¿Podría repetirlo? Lo último, por favor. ¿En qué se confundió? Dígame. ¿Por qué puso menos 2.07 menos 2? ¿Por qué se quitaba en los 4 hidrógenos? Porque la reacción, aquí está, la reacción es con Y, ¿no? Esta. Este complejo se forma a partir de zinc Y. Esta constante que está aquí implica, esta constante implica, si lo ves como disociación, implica zinc Y que se disocia en zinc, como lo viste en las básicas, más Y4 menos. O lo ves como formación, es zinc más Y4 menos, que me da el complejo. Cualquiera de las dos es a partir de Y, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, por eso aquí pusimos este valor. Aquí abajo pusimos este valor. Zinc reacciona con Y para formar este. Ya que formó el complejo, le pego un protón, por eso pusimos este valor de 3. Ajá. Déjenme
mover aquí porque le moví para pegarlo más a la izquierda y quién sabe qué hice. Mejor lo borro. Entonces, (16.5) implica la formación del complejo. 3 implica que le pusiste un protón. Pero de este lado, para que se pueda formar este con Y, le tengo que quitar los 4 protones. Entonces tengo que llegar hasta Y. Y la manera de llegar hasta Y es, le quito un protón, le quito el segundo, le quito el tercero y llego hasta Y. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tengo que sumar todas las disociaciones. Le tengo que poner menos 2.07, menos 2.75, menos 6.24, menos 10.34. ¿Queda claro? Sí, profesora, gracias. Porque no quiero hacerle y dejes completa. Porque son muchos equilibrios. ¿Cuánto suma todo eso, muchachos? ¿Quién me está ayudando con las sumas? Menos 1.9. Sí, profesora. Menos 1.9. Ok. Luego, el log de K ahora va a ser bicondicional. Déjenme lo subo. En este caso no aparecieron los amoníacos, todavía no participa el amoníaco, pero eso no quiere decir que no lo deba yo considerar. Entonces, voy a bajar, como lo hice hace rato, como lo hice en las veces anteriores, el 1.9, que es el logaritmo de la constante, y me voy a fijar. Los protones están apareciendo a la derecha. No hay amoníacos. Entonces, quiere decir que la comita del amoníaco va gratis. No sumo, no resto. Pero la del pH sí. Entonces, le pongo más 3 veces el pH porque están a la derecha. ¿Sí? Y después voy a hacer la ecuación que voy a graficar. En este caso va a ser PY bicondicional. Entonces, bajo exactamente el valor que acabamos de calcular. ¿Y cuántos EDTA hay en el equilibrio generalizado? ¿Cuántos EDTA ven ustedes en el equilibrio generalizado? 1. 1. Entonces, aquí yo debería de dividir entre 1. No lo escribo porque me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Y le voy a dar valores. Le voy a dar valores cuando el pH sea 0 y cuando el pH sea 2.07. Cuando el pH es 0, esto vale menos 1.9. Pero cuando vale 2.07, díganme cuánto vale. 4.31. 4.31. Sí. Sí, profesora. Gracias. Sí. Ahí está. Me voy a ir para arriba porque ya mi hojita ya no me lo permite. Ya no me permite seguir escribiendo aquí. Me voy a ir para acá. Entonces, voy a escribir mi siguiente intervalo. Ya hice hasta antes de 2.07. ¿Cuál intervalo sigue? De 2.07 2.75. a 2.75. Entonces, si el pH es mayor o igual, es mayor o igual a 2.07, pero menor a 2.75, vamos a ver, ¿quién es la especie representativa del zinc en ese intervalo de pH? Todavía tenemos zinc 2 más. ¿Ok? ¿Quién es la especie representativa del EDTA? H3Y. Exacto, ya cambió. Ahora es H3Y, es otro de los ácidos del EDTA. La especie representativa del complejo. Zinc H LTA. Sigue siendo el complejo protonado, zinc HY. Okay. Balanceo. ¿Dónde pongo protones que me hagan falta?
sigue siendo a la derecha, derecha. ¿verdad? Y son 2. Ahora, con eso queda balanceada la cantidad de hidrógenos. Y voy a calcular el logaritmo de la constante termodinámica. Y entonces empiezo. Otra vez. La formación de pero recuerdo que eso involucra 2 pasos. Primero, formar al complejo y después ponerle el protón. ¿Sale? Y me voy del lado izquierdo. Tengo que disociar pero ahora ¿desde dónde voy a empezar? Ya no empecé aquí, ahora empiezo aquí. Entonces, ¿qué constantes tengo que sumar? El segundo pKa, el tercer pKa y el tercer pKa. Entonces voy de menos 2.75, menos 6.24 y menos 10.34. ¿Cuánto suma esto? 0.17. 0.17. Ok. Entonces, vamos a ver, otra vez, el log de K bicondicional. Otra vez, no hay amoníaco ahorita en el equilibrio, pero no quiere decir que lo tengo que olvidar en las comitas. Entonces pongo el punto 17 y los protones aparecen a la derecha, por lo tanto es 2 veces el pH. El P de DTA, que es la función que voy a graficar, el P de EDTA va a ser igual a punto 17 más 2 veces el pH. Y le doy valores al pH. En los límites, en 2.07 y en 2.75. Si todo lo hicimos bien, nos tiene que dar 4.31. 4.31. ¿Sí? Sí nos dan 4.31. Y en el otro límite, 5.67. 5.67. Hasta aquí no hay mayor problema. Sí. Vamos al siguiente. El siguiente intervalo de trabajo va a ser válido si estamos a pHs por arriba de 2.75. ¿Sale? ¿Y cuál es el siguiente intervalo? 3. 3, ¿ok? Hay que revisar todas las escalas. Es 3. ¿Cuál es la especie representativa del zinc en este intervalo? Zinc 2 más. Sigue siendo zinc 2 más, ok. Entonces, zinc 2 más. ¿Cuál es la especie representativa del EDTA? H2Y2 menos. Sí, porque ya brincamos el 2.75, ¿no? El complejo sigue siendo el complejo protonado. Y solo me hace falta un protón del lado derecho. Ese ha sido hasta ahorita el cambio, ¿no? Entonces calculamos el log de K. El log de K termodinámico es la formación de este complejo protonado, es decir, 16.5 para que se forme el complejo y luego 3 para ponerle el protón. De este lado hay que disociar al H2Y y para disociar al H2Y ya nada más necesito este valor y este valor. Esto es menos 6.24 menos 10.34. Y todo esto me da una suma de ¿cuánto, muchachos? 2.92. Gracias. Ay, sí me canso. Si estuviéramos en presenciales, cada uno estaría pasando a hacer un equilibrio. Ya los tendría todos en los 2 pizarrones del salón. Yo estaría sentada viendo que lo hagan bien. Pero bueno, ok, vamos a continuar. El log de K bicondicional sería 2.92 y los protones aparecen otra vez a la derecha y solamente es 1. La ecuación a graficar es PY
bicondicional y es igual a 2.92 más el pH. Le damos los valores al pH en 2.75 y en 3. En 3 es fácil, es 5.92, ¿no? Y en 2.75 debería de dar 5.67. ¿Sí da? Sí. Sí. Ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta aquí, porque no nos ha aparecido el amoníaco. Luego vamos. El siguiente intervalo va a ser válido sí. ¿Y qué? ¿Entre qué valores y qué valores de pH estamos? Entre 3 16.24. y ahora sí sigue 6.24. Todavía no va a aparecer el amoníaco, pero ya no tarda. La especie representativa del zinc es todavía zinc más 2. La especie representativa del EDTA no cambió, sigue siendo H2Y, este ácido. Pero sí cambió ya el complejo. El complejo ya perdió su protón. Ahora es simplemente zinc Y. ¿Ya se fijaron? Si balanceo, pues tengo que balancear los dos protones que va a soltar el EDTA. Y entonces calculo. El log de K va a ser igual. Fíjense, la formación de este complejo. Ya no voy a poner el 3 porque ya no tengo que ponerle el protón. ¿Sí me explico? Ya no lo tiene. Entonces, ya esa constante ya no la voy a usar. Y me voy del lado izquierdo. Tengo que encuerar al EDTA y entonces le quito un protón, menos 6.24, y le quito el otro, menos 10.34. Y ya está. ¿Cuánto suman estas tres constantes? Menos 0.08. Sí, profesora. Así, ok. Luego, el log de K bicondicional sigue sin aparecer el amoníaco, entonces es menos 0.08 más 2 veces el pH. Y entonces tengo que el P de EDTA va a ser igual a menos 0.08 más 2 veces el pH. Y le damos valores al pH, ¿no? ¿Qué pasa con el pH de 3 y qué pasa con el pH de 6.24? En 3 sí da 2.92, ¿no? Sí. Sí. Vamos fijándonos que dé continuo con el anterior. Ah, no, ya es 4.92, perdón. 4.592. ¿Y en 6.24 cuánto da? 12.4. 12.4. ¿Sí? Ok. Ya no me cabe más abajo y me voy hacia la izquierda. Ajá. Ok. Me voy a ir hasta arriba. El siguiente, bueno, no tan hasta arriba. Me voy a ir aquí más o menos a esta altura para que vean las escalas todavía. El siguiente intervalo a considerar, ¿cuál sería? Cuando el pH es menor o igual a 6.24, Ajá. pero menor o igual a 6.7. Mayor o igual a 6.24, pero menor o igual a 6.7333. ¿Recuerdan en qué memoria guardamos ese valor? En la B, ¿no? Sí. Ok. Sí. En ese intervalo, la especie representativa del zinc es todavía zinc más 2.
La especie representativa del EDTA, ¿cuál es? Ya cambió, ¿no? Ahora es HY-3, porque ya pasamos este pK. Ya estamos por arriba de este pK. Sí. El complejo, pues ya no lo volvemos a protonar, sigue siendo sin Y-, y balanceo. Todavía este está muy sencillo y encontramos el log de K, que va a ser la formación del complejo 16,5. La disociación de este ácido del EDTA menos 10.34, que ya es el último pKa, ¿no? Y esto suma 6.16. tomamos ese valor y le sumamos el pH porque aparecen los protones a la derecha. Y tenemos que el P de DTA va a ser igual a 6.16 más el pH. Démosle valores al pH en 6.24 y en 6.733. Aquí hay que rescatar el valor de la memoria. 6.24 más 6.16 me da 12.4. ¿Sí da continuo con el anterior? Sí, Y en 6.7333333, rescaten el valor de la memoria. 12.893333. 12.893333. ¿Ok? Bueno, el siguiente intervalo. Vamos a hacerlo, que me alcance el tiempo. Vamos desde 6.7333, 67333, ¿a qué pHs? A 10.34. No, no es No, cierto. a 7.02. 7.02. Sí, es Ajá. cierto. Hay que fijarnos muy bien porque si nos saltamos uno, vamos a cometer errores y no nos va a dar continuo y nos vamos a estar quebrando la cabeza para ver en dónde nos equivocamos. Aquí ya va a aparecer el amoníaco, que era lo que quería yo llegar. Entonces, en ese intervalo, la especie representativa del zinc es un complejo amoniacal de estequiometría 1:3. Apareció. El EDTA sigue siendo HY. El complejo que se forma sigue siendo zinc Y. Ahora tengo que balancear 3 amoníacos, pero en ese intervalo de pH que todavía está hasta 7, o sea, estamos por acá, el amoníaco cuando quede libre va a estar en forma ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Amonio. De De amonio. amonio. Entonces aquí hay que balancear con 3 amonios. Ahí, amonios, ¿ok? Y ahora sí cuento hidrógenos totales. 12 y aquí tengo 9 y 1, 10, es decir que me hacen falta 2 del lado izquierdo. ¿Ya vieron? Ok. Vamos a calcular el log de K. El log de K para este equilibrio va a ser igual. La formación del complejo, 16,5. 3 veces la formación del amonio. Entonces le vamos a poner 3 veces la formación del amonio. ¿Ahí vamos bien? Luego, la disociación del EDTA, menos 10.34. La disociación global de este complejo, por acá les puse la constante, 701, ¿no? Y ahora sí, todo eso, ¿cuánto suma? 26.9. Así, cerradito. Sí, Ok. Confirmen el dato. Sí. No lo tomen sí, como profesora. acto de fe. Ok.
luego siento que lo toman como por acto de fe. Dice, ah, ella lo está diciendo, debe de estar correcto. Entonces, ahora sí, vamos con el log de K bicondicional. Tomo el valor termodinámico, que es 26.9, y me fijo, ¿dónde están los amoníacos? Ay, ¿dónde están los amoníacos? A la derecha. A la derecha. Entonces, eso implica que voy a sumar 3 veces el P amoníaco. Ajá. ¿Dónde están los protones? A la A la izquierda. izquierda. A la izquierda. Menos 2 veces el pH. Y aquí sí están justificadas las dos comitas. Una para el amoníaco y otra para el pH. No importa que este sea amonio, lo estoy cambiando por la especie generalizada, ¿ok? Si yo dejara así mi función y pasara al PDDTA, entonces esto sería una función que yo tendría que graficar en 3 dimensiones. Ajá. Un eje sería el PY, que es este, un eje sería el pH y el otro eje sería el P de amoníaco. Y no lo vamos a hacer porque el amoníaco no toma cualquier concentración. El amoníaco ya sabemos que está amortiguado. El P de amoníaco es constante. Recuerden, todo esto no es válido solo si el P de amoníaco es menos 0.18. Entonces vamos a sustituir el valor. Este P de amoníaco vale menos 0.18. Entonces, esto me queda como menos 0.18 por 3 es menos 0.54. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¡Yujú! Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Hagan esta suma de esta parte. Y me dicen el valor. $26.70. No, no puede ser 0.70. 26.36. Ajá. Me dio 27.08 a mí. No, estás mal. Algo hiciste mal. Sí, Vuélvelo a hacer. 26.36. 26.36 es lo correcto. Y simplemente lo dejamos ya en función del pH. Ajá. Aquí, en este dato, ya está involucrado el valor constante del amoníaco. Ay, pensé que estaba remarcando y estoy rayando. ¿Sí? Este valor ya está incluido aquí. Y entonces, calculamos la ecuación a graficar. El PY va a ser igual a 26.36 menos 2 veces el pH. Y le doy valores. Vamos a ver si es cierto que nos da continuo. Le voy a dar valores en 6.733 periódico y le voy a dar valores en 7.02. Si todo lo hicimos bien, aquí me tiene que dar un 12. Acuerden que tienen que sacar el valor de la memoria. 8, 9, 3, 3, 3, 3, ¿no? Sí, profesora. ¿Sí da exacto? Sí. Y en 7.02. 12.32. 12.32. Sí. Ok. Entonces, ya les mostré el caminito. Avanzamos casi la mitad del diagrama. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Nos faltan 5. Se los voy a dejar de tarea. Entonces, ya apareció el amoníaco. Acuérdense, cuando aparezca, cuando yo tenga que balancear lo que estas especies dejen libre, esta o esta,
tengo que fijarme cómo lo voy a escribir. ¿Lo voy a escribir como amonios o lo voy a escribir como amoníacos? Uh-huh. Luego, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos con el protón. Si aparecen a la derecha, el efecto va a ser suma. Si aparecen a la izquierda, que no va a ser el caso, el efecto sería resta, ¿ok? Cuando ya lo tengan planteado, sustituyen el valor, que en este caso es menos 0.18. Recalculan toda esta constante y solamente lo dejan en términos de pH. ¿Sí queda claro? No va a ser para todos los intervalos. Esto se va a terminar aquí en 1246, porque después de 1246 estos ya no tienen amoníaco, estas especies ya no tienen amoníaco. Entonces, el siguiente intervalo va a ser de 7.02. ¿Y cuál es el valor que sigue? 9.25. 9.25. El siguiente va a ser de 9.25 a 10.34. El siguiente va a ser de 10.34 a 12.46, de 12.46 a 12.9 y luego de 12.9 en adelante. ¿Sale? Ok. ¿Alguien levantó la mano? Acuérdense que no los veo. ¿Qué pasó, Carlos Alberto? Sí, profesora. Si, por ejemplo, ya para sacar la P de Y, como se supone que el valor del P de amoníaco ya es constante, entonces también estaría mal si lo expresamos ya el P de Y, aunque esté constante, con el amoníaco. No sé si me expliqué bien. No te entendí. Es que, ¿Cómo bueno, lo por quiere? ejemplo, aquí en el log de K bicondicional Ajá. está expresado el 3P de amoníaco, pero como ya tiene un valor constante, usted lo eliminó inmediatamente. Bueno, no lo No eliminó, lo sino eliminé. que sustituyó el valor para que ya nos diera un valor cerrado y lo Hice dejó el nada cálculo de más en 3 función. veces el P de amoníaco y se lo Ajá, sumé a este valor constante. Pues sumé todo lo que es constante. sí, Y me dio la constante de 26.36. Y lo único que se quedó fue el pH, que ese sí va a moverse. Uh-huh. sí. Entonces, sí, no puedes dejarlo en términos del P de amoníaco, tienes que ponerlo ya en la constante. Y Ah, ok. déjenme decirles, me estaban pidiendo sus compañeros asesorías para esta asignatura. Yo no sé qué hizo el coordinador, desconozco qué fue lo que publicó, pero yo tengo una hora, solamente una hora de asesorías asignada este semestre y es los lunes, que es de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. Y mis asesorías son para las asignaturas de Química Analítica Básica y Química Analítica 3, que son las otras dos teorías que yo doy. Yo no tengo asesorías para esta asignatura. Pedro, ¿todavía está usted aquí? No sé de qué manera las publicaron, pero mis asesorías están en mi hoja de asignación única y exclusivamente para química analítica básica, porque tengo un grupo de analítica básica, y para analítica 3 de químicos, porque tengo un grupo de química analítica 3 de químicos. Tengo solamente asignada una hora. Entonces, yo no puedo atender las asesorías para la química analítica aplicada. Tendrían ustedes que buscar quién es el profesor que sí tiene horas asignadas para las asesorías de química analítica aplicada, muchachos. Yo les puedo resolver todas sus dudas en la hora de clase. Uh-huh. Pero no les puedo decir que los atiendo de 9 a 10 los lunes, porque mi prioridad son mis estudiantes de la analítica básica y de la analítica 3. Así están designadas mis horas de asesoría. ¿Sí, muchachos? Entonces, yo les puedo resolver dudas puntuales si ustedes me hacen las preguntas en el Classroom. Pero de eso a darles un horario de atención personalizada, no puedo. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. De hecho, el profesor Julio Botello es el que da para aplicada los viernes de 10 a 11. ¿Él tiene la hora de asesoría? Es que Sí, lo yo no publicó sé. la coordinación, publicó el horario. Y de hecho usted aparece en analítica básica. Ah, ya.
Ya, ok. Sí, es que yo pensé, como yo no veo las publicaciones del coordinador, yo no sé cuáles son sus publicaciones, yo pensé que les había publicado que yo tenía asignado analítica aplicada. Entonces, por eso estaba haciendo yo la aclaración, chicos, nada más. Ajá. Yo puedo resolverles dudas puntuales sobre lo que estamos viendo en la clase si ustedes me lo preguntan en el Classroom y no a cualquier hora, porque yo trabajo también en las tardes en otra escuela. Entonces, en cuanto a mí me dé tiempo, yo puedo revisar sus comentarios o sus preguntas bien puntuales y les respondo. Pero de eso a poderles dar un horario de asesorías, no, me veo imposibilitada.